Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, ya es 23 de septiembre de este año 2025, agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de la señal de Radio UAA, estamos completamente en vivo en la transmisión de esta, mañana en este edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios, aquí en el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, contentos porque además el día de hoy tenemos la participación del Seminario de Cultura Mexicana y bueno, pues muy propicio de este mes, muy patrio, vamos a hablar de la mexicanidad. Agradecer también a quienes nos acompañan en el canal 26.2, es UATV, es televisión abierta y estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Bienvenidos sean todos ustedes y bueno, también le doy la bienvenida y la saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día y pues muy contentos. Este tema que considero también muy importante porque luego en medio de la globalización, como dice el tema del programa de hoy y de toda la influencia de las redes sociales, de otras culturas que se entremezclan con los temas de migración, etcétera, que tanto hemos perdido esta mexicanidad o más bien también que tanto se ha podido expandir en otros países, en otras latitudes, a través de los migrantes mexicanos que ya habitan en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en comunidades muy grandes, y cómo podemos entender ser mexicanos el día de hoy. Así que los invitamos a que se queden con nosotros hoy para hablar de este interesante tema. Y que participen, la línea está abierta, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp, y les decía que estamos en Facebook, también en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Si les parece, vamos arrancando con el contexto de lo que hoy vamos a platicar. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Hablar de mexicanidad siempre ha sido un tema complejo. No existe una sola definición que encierre lo que significa ser mexicano, porque la identidad se construye desde muchas dimensiones: histórica, social, cultural y hasta emocional. En esta era global, la mexicanidad no solo se expresa en el folclore, sino también en la vida cotidiana, dentro y fuera del país, en la dualidad de modernidad y tradición, en esa tensión entre abrirnos al mundo y defender nuestras raíces. El momento actual, donde el consumo y la conexión a través de las redes sociales nos llevan a homogeneizar gustos y comportamientos, también nos lleva a pensar y replantear conceptos como la mexicanidad. ¿Cómo podemos conservar nuestras tradiciones, costumbres y mezcla de culturas sin abstraernos del mundo? Este será el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. La Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana presenta Semillas de Cultura, un espacio abierto para la reflexión y la crítica constructiva. Pues es el tema el día de hoy, a qué llamamos mexicanidad en esta era caótica y globalizada, y agradecemos muchísimo la participación
del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Aguascalientes. En esta ocasión está con nosotros el doctor Enrique Luján, él es filósofo, integrante de esta corresponsalía. Bienvenido y gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este excelente programa. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y también hoy está con nosotros la doctora María Antonia Montes. Ella es lingüista y catedrática de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar Encantada. aquí con nosotros. Y bueno, ya escuchábamos parte del contexto de lo que implica la mexicanidad y, como decía la cápsula, esto pues es un concepto complejo que trasciende las barreras. ¿Qué podemos decir a propósito? Tú, Quique. Bueno, ciertamente la mexicanidad es un tema complejo, porque pensar en nuestras raíces, pensar en las ideas que se han tenido acerca de lo mexicano, nos lleva justamente a reconstruir todos estos imaginarios sociales en las cuales nos ubicamos, desde ceremonias, ritos, costumbres, lugares, olores, sabores. Todo esto marca de alguna manera lo que hemos sido los mexicanos. Ahora se le da un gran valor a nuestro pasado prehispánico, por ejemplo, ¿sí? Como los hijos del maíz, y ya el maíz pues ya ha crecido, se ha expandido, y no sabemos a dónde lleguemos con esta era de la globalización, que no todo es bueno lo que viene en la globalización. Por ejemplo, el maíz transgénico, que ya se cultiva en nuestro país ya desde hace tiempo. Pero hemos sido hijos, hemos tenido muchos padres y madres en nuestra patria, ¿no? Hijos del maíz, hijos del sol, hijos de la Virgen de Guadalupe, hijos de Benito Juárez, hijos de la paz y el progreso, hijos la la raza cósmica, La raza de bronce. con Vasconcelos, una serie de conceptos que han tratado justamente de capturar esta mexicanidad, pero aún así sentimos que esta se nos escapa. Para empezar. Sí, ¿qué tanto la globalización ha debilitado o fortalecido este concepto de mexicanidad, o los conceptos de mexicanidad? Porque no podemos, digamos, dejarlo en un solo concepto, ¿no? Bueno, pues es que la globalización, si lo vemos así, es también como el español ha trascendido, ¿no? No se queda nada más en lo que nos llega, sino también en lo que exporta, podríamos mencionarlo. Entonces, en ese sentido, el español que se ha creado en México ha dado lugar a muchos conceptos o formas diferentes de referirnos, ¿no? Cuando nos ven en el extranjero dicen, eres mexicano, manito, es lo primero que te dicen, ¿no? Manito, manita, ¿cómo estás? Este diminutivo, por ejemplo, que no es sufijo, vamos a decirlo, esta terminación ito-ita, que no necesariamente es disminuir o hacerlo pequeño, sino es con este sentido apreciativo, ¿no? Entonces, este rasgo en un elemento morfológico que está dando el español mexicano, pues también lo está llevando. Y al igual, por ejemplo, que los árabes introdujeron durante sus 700 años en la península más de 4,000 palabras, bueno, pues el español que se gesta en México con todas las raíces propias de pueblos originarios, nos dan también un sinfín de palabras, de voces, de usos, esto que mencionaba el doctor Luján, con costumbres, sobre todo las costumbres, ¿no? Desde los nombres de lugares que nosotros podemos identificar, nombres de origen purépecha, maya, por ejemplo Cancún, o Tulum, ¿no? Palabras de origen maya o de origen ¿qué será? Del náhuatl, México, la misma palabra México como aguacate, o sea, todos los que terminan en tl, que son de origen náhuatl, metate. ¿Qué sería, por ejemplo, de la pizza, de las hamburguesas, si no tuvieran el jitomate? ¿No? Que es parte de esta globalización que nos están dando los pueblos originarios. Claro. Se incorpora a esta mesa el doctor Eudoro Fonseca, Eudoro Fonseca, él es escritor y también integrante de esta corresponsalía Aguascalientes. Bienvenido, doctor, gracias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo
bueno, no sé, pienso yo, quizás estoy equivocada, pero creo que la mexicanidad se vive diferente desde quienes estamos en nuestro país y desde quienes están en otras naciones, sobre todo en estas fechas, pues que resultan relevantes en la historia de nuestro México. Sí, desde luego. Bueno, este tema de la identidad, de las identidades, es uno de los más fascinantes y de los más complejos por las condiciones del mundo contemporáneo. Incluso desde México no es fácil definir cómo se vive la mexicanidad, porque a final de cuentas sería mejor hablar de identidades que de identidad. México es un país sumamente diverso y desde luego para alguien que vive en la selva lacandona, por poner un ejemplo extremo, y alguien que vive en una urbe como la Ciudad de México, incluso dentro de la Ciudad de México, quien vive en una colonia popular o marginal, desde luego asume roles identitarios muy diferenciados, incluso desde el propio México. Pero es evidente que hay una serie de características que sí permean de una manera más general una manera de ser constituidos como sujetos, en este caso llamémosle mexicanos, y desde luego estar en el país te da la certidumbre de estar entre pares, de no tener cuidado ni con las formas lingüísticas, ni con ciertas formas hasta de proximidad o de contacto, que también varían con las culturas. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos, somos muy dados a saludarnos con grandes abrazos, incluso con palmadas fuertes, estruendosas. Apapacharnos. Y hay países en donde los contactos son más distantes, muy alejados. O no hay. O no los hay y produce molestia, incomodidad que alguien se permita un contacto físico. Si tú estás en tu país, desde luego no tienes cuidado por cuestiones como esas, porque de manera natural se reproducen códigos de comportamiento. Cuando estás en el extranjero, pues tienes que hacer permanentemente labores, digamos, de conectividad y de traducción, así como tenemos que hacer las sumas y restas de nuestros pesos para convertirlos a las monedas extranjeras. Algo semejante pues se produce también con los comportamientos. Tienes que estarlos un poco ajustando de acuerdo al país en donde te encuentres. Yo creo que uno de los fenómenos también más interesantes que existen, y luego eso dará quizá para otra intervención, es el de la llamada interculturalidad. Hoy por hoy vivimos penetrándonos en un sentido cultural unos a otros. Hoy se viaja más que nunca, no solo por razones turísticas, por razones de estudio, migraciones, por expulsiones políticas o por razones de trabajo. Los ejecutivos de las empresas viajan. Entonces vivimos en un mundo que necesita permanentemente las interconexiones, y las interconexiones requieren ejercicios de traducción permanente. Y no me refiero solo a la traducción lingüística, sino a lo que decía hace un tiempo, a la traducción de comportamientos, de formas, porque así es. Pero también cada vez hay más una cultura globalizada que es estandarizada, en la cual también ya nos movemos como peces en el agua y con confianza, porque desde las señaléticas de los aeropuertos, desde la música que escuchamos en los no lugares, en los centros comerciales, es lo mismo. Entonces hay un código también ya globalizado, estandarizado, que nos permite amortiguar las diferencias culturales. Ahora, hablando de estas digamos, aspectos que ya son muy estándares, como por ejemplo símbolos como la gastronomía, el mariachi, estas tradiciones como el Día de Muertos, etcétera, impactan a las nuevas generaciones de mexicanos que ya viven, digamos, en esta cultura más global. Bueno, sabemos que los mexicanos tenemos el rasgo de construir, de retomar, de resemantizar algunos elementos y de crear nuevos, ¿no? Así como nos llegan elementos culturales, por ejemplo, Estados Unidos, que está muy cerca de nosotros, inmediatamente en una ocasión a mí me dijeron, ay, es que tú hablas muy norteño.
Y yo, pues, soy de Aguascalientes, sí estoy al norte, pero no tan al norte. Al norte de Aguascalientes. Al norte de Aguascalientes. Pero no, o sea, dentro del país sí es una zona norteña, ¿no? Sí, O sea, si nos vamos a Querétaro, dicen, ya hablas norteño, ya tienes ciertas entonaciones, palabras, utilizamos muchos elementos que los jóvenes ahora pues están contextualizando, vamos, desde términos como whatsappear y googlear hasta crear nuevos términos que son parte también de su identidad, ¿no? Y que lo vemos con los memes, por ejemplo, una clara representación de memes y de adecuar inmediatamente y crear nuevas formas. ¿Y cómo se vive, por ejemplo, ahorita que decía el doctor, hacia el extranjero, en este proceso de globalización? Pensaba yo, bueno, y en México también, por zonas es diferente, a pesar de que estamos en un mismo país, se vive de manera diferente, incluso pues hasta las condiciones económicas pueden influir, o sea, como que hay muchos aspectos que considerar de cómo se vive la mexicanidad dentro del mismo país. Sí, yo estaría de acuerdo con Eudoro respecto a que deberíamos hablar más bien de identidades mexicanas. Esas identidades quizás también tengan algún rasgo común que pueda ser compartido. Y hablar también de identidades implica hablar de un devenir histórico, social, espacial. Sí, no es lo mismo vivir, por supuesto, en la selva, a vivir en una isla como los indios seris, o a vivir en la frontera. Es diferente. Y no es lo mismo también vivir en el extranjero. Esto creo que una de las consecuencias que ha tenido ha alterado nuestro sentido de pertenencia. Muchas veces se pensaba que para ser mexicano es porque perteneces a una cultura, perteneces a ciertas raíces, ¿no? Pero ¿a cuál cultura? ¿A cuáles raíces? ¿No? Entonces, la identidad va cambiando, se va remodelando, como señalan, y se va mezclando. Ya no es el mestizaje nada más bilateral que fue con España, sino que ahora pues tenemos de muchos lugares, y mediante las redes sociales pues también nos llega información de muchos lugares, apreciamos cosas que quizás en un momento no llegamos a apreciar. Ayer hablábamos de literatura infantil en la cátedra Dolores Castro, y se señalaba cómo la literatura infantil que aprendimos nosotros durante mucho tiempo fue la europea, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos nórdicos, y hasta hace poco tiempo, los 60, 70, sí, ya entrados los 80, empezó a preocuparse esta literatura. Pero la otra idea que quería recuperar en este momento es que a pesar de que estemos dentro de este streaming, ¿no?, de las redes sociales, aún en las redes sociales pues se ve también la creatividad, la imaginación que tiene el mexicano. No es el mismo el TikTok que puede hacer un estadounidense de Norteamérica a un mexicano, ¿sí? Respecto a cualquier tema, podemos ver los temas, cómo los temas también se adaptan a ciertas condiciones. Pero quisiera ir un poco también más allá y señalar cómo es que se construyen estas identidades. Las identidades creo que se construyen por lo menos a partir de 3 elementos. Hemos hablado de costumbres que tendrían, en otro término, que ver con las prácticas sociales que repetimos de manera continua y nos apropiamos de ellas. Entonces, una serían las prácticas sociales, pero también serían los fines que perseguimos a través de esas prácticas y los valores con los cuales nos identificamos los mexicanos. Valores que también, y fines que también van cambiando de acuerdo al contexto. Ahora en el contexto global, pues estos fines, estos valores, estas prácticas sociales están siendo resignificadas, resemantizadas, ¿no? Entonces sí, creo que es importante tener presente cuando hablamos de lo mexicano, porque lo mexicano abstracto, universal, no existe. Existió en un momento por imposición política. Quizás la que más recordemos, con la que más
nos identificamos es el nacionalismo impulsado después de la Revolución, por Vasconcelos, por ellos. Trataron de hacer una idea de México, de un México que no era el México real, ¿no? Porque ciertamente los campesinos, los obreros que vemos en las imágenes de los murales, no eran las imágenes de los campesinos reales, ¿sí? Entonces, ese muralismo, ese nacionalismo, se trató de imponer, eliminando la riqueza de las diferencias, y también, de alguna manera, afectando a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, obligándolos a entrar en ese cauce, y ahora pues ya eso ha quedado un poco atrás. Esta idea incluso, digamos, alocada de Vasconcelos, de que somos la raza cósmica, pues no, los mexicanos no somos los más fregones, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo, o sea, no somos la síntesis de todas las razas que se generan en esa raza cósmica, y que de alguna manera él lo llevó hasta el mismo escudo de la UNAM, ¿no? Que por mi raza hablará el espíritu. Pues, ¿cuál es la raza? Aunque sí decimos, ¿qué onda raza, verdad? Pero y es que había como una necesidad de unificar, ¿no?, a la nación en un momento, digamos, de postrevolución, en donde había habido un conflicto importante. Ajá. Y había una necesidad de unificar una idea de mexicanidad, ¿no? Claro. Que se dio, creo yo, con este modelo postrevolucionario. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué tanto el idioma y las lenguas originarias siguen siendo un pilar de la mexicanidad o se están diluyendo? Fíjate que yo aquí veo que tenemos un discurso político, mediático, como lo menciona Enrique, ¿no? Estos símbolos de mexicanidad que se dan en la política, pues es la patria, la raza, el pueblo y la identidad. O sea, esos 4 términos como que engloban, ¿no? Esto es el discurso político de lo que somos mexicanos, sino somos raza, somos pueblo. Sin embargo, reconocer pues que somos hijos de una interculturalidad o de un sincretismo, que tenemos herencias de pueblos originarios, que son muchos, el náhuatl, que decíamos ya, la herencia indígena, la herencia de un español colonial, ¿no? Con un sentido de tenemos que unificarnos y tenemos hasta con un estilo. Exactamente, este es el estilo. Recordar también todas las castas, ¿no? Que se dio, las mezclas, esta idea de tengo que identificarte como hijo de un español con un indio, con un negro, o el saltapatrás, por ejemplo, estos términos tan elitistas, ¿no? Que podrían ser, y bueno, la creatividad actual que tenemos, ¿no? Entonces, en cuanto a la lengua, sabemos que estos símbolos han permeado de muchas maneras, y que tanto decimos palabras de origen náhuatl como maya, como purépechas o rarámuris, ¿no? Y hasta francesas de repente. Y mariachi, tú decías ahorita, ¿no? El mariachi es una identidad que proviene de una palabra francesa que es mariage, o sea, el matrimonio, donde había una banda que se ponían a tocar la guitarra de origen árabe, ¿no? Pero este sincretismo, esta unión que se da de diferentes culturas es lo que hace al mexicano. Yo volteo a ver a nuestras familias y todos tenemos nombres. Eudoro es griego, Enrique es árabe, el mío es griego también, Antonia, María, latino, Leti, latino, o sea, nuestros nombres son de orígenes europeos. Yo dando clases he tenido muy pocos alumnos que tienen nombres de pueblos originarios. Xochitl, Citlali, si acaso, Jicotenca, Azayacatl, no sé, nombres que dices, pues sí, son guerreros los que conocimos o reconocimos, ¿no? Pero son pocos. ¿Por qué? Porque seguimos volteando hacia una figura o a un ente, o nos seguimos gobernando por... Claro. Y hablando de símbolos, de estos que habla la maestra, patria, raza, pueblo, identidad, son como en estas administraciones, especialmente en Morena, muy retomados y además estos pueblos prehispánicos, el bastón de mando, la ceremonia, los rituales, todo esto que buscan y lo logran, creo yo, con la sociedad o el pueblo, como dicen los gobernantes,
pues crear esta empatía, reforzar esta identidad y además enorgullecernos, ¿no?, de lo mismo, doctor. Sí, pues bueno, no comenté algo, me siento muy contento de estar con dos amigos muy apreciados, a los que quiero y que además han tenido intervenciones muy provocativas en todos los sentidos, ¿no? Que dan ganas de entrar, hay muchas hebras por donde, pero esto que propones tú nos permite conectar algunas cosas: la politización de las identidades, el uso político de la cultura, que está invariablemente presente. Por ejemplo, Enrique mencionaba que el Estado posrevolucionario hizo un gran esfuerzo unificador. El Estado posrevolucionario pues construyó un modelo político que podemos considerarlo autoritario, en donde hay una presidencia fuerte, con supeditación de los otros poderes, un partido hegemónico y una ideología. Esos son rasgos propios de los regímenes autoritarios. Aunque en el caso de lo mexicano, la ideología no fue totalitaria, si hay una diferencia. Por ejemplo, en la Unión Soviética o en otros partidos, lo totalitario encapsula todos los aspectos de la vida social, hasta los más íntimos o los más privados, la escuela, la familia. Nuestra ideología no fue tan extrema, pero sí hubo una ideología del poder que fue el nacionalismo. Y el nacionalismo se impulsó desde los libros de texto gratuitos, desde los muros, desde la cruzada vasconcelista por hacer una suerte de didáctica o pedagogía social, una difusión de nuestra historia y de ciertos valores a través de los muros. Y incluso de esa época data, por ejemplo, el repertorio folclórico de la danza. El hecho de que hoy tengamos tipificados también, por ejemplo, los bailes norteños, las polcas, o el veracruzano u otros, viene justamente de un esfuerzo que se hizo desde el magisterio por en las festividades escolares. A nosotros, bueno, a mí todavía me tocaron festivales escolares en donde se bailaban los bailes regionales, cuyo repertorio fue elaborado justamente en ese momento. También recuerden que especialmente durante la guerra, en el periodo de Ávila Camacho, hubo un esfuerzo por homogeneizar al país. Los países no son homogéneos, basta con recordar que están cruzados por perspectivas, intereses de clase, que ya configuran imaginarios diversos, pero sí se trató de reforzar lo mexicano ante un escenario de guerra. El nacionalismo, por ejemplo, es producto casi siempre de humillaciones históricas. El nacionalismo mexicano también lo es. Nosotros tenemos el trauma de la conquista y luego las intervenciones, particularmente la intervención norteamericana, que cercenó más de la mitad del territorio mexicano. Hay un estudio clásico de un autor que ahora no recuerdo bien, que justamente sostiene la tesis que de las humillaciones históricas se exacerban los nacionalismos. Los nacionalismos son formas esencialmente defensivas de marcar un nosotros frente a un otros, que pueden ser el mundo. Y los nacionalismos, por tanto, siempre tienen en germen un contenido de violencia, de exclusión y de odio. Digamos, hay grados en esto, no quiero plantearlo de una manera extrema, pero tú puedes ver que quienes hacen del nacionalismo una ideología dura terminan siendo pueblos excluyentes, como ahora tenemos varios ejemplos que pretenden el aislamiento y las purezas o raciales o culturales, que son hechos peligrosísimos. Por eso deberíamos de tener cuidado con los nacionalismos. Hay ejemplos a escala que son muy interesantes. Por ejemplo, en el fútbol, cuando las identidades llegan a ser extremas o fanáticas, puedes agredir a los del otro equipo simplemente por tener una militancia distinta a la tuya. Es decir, el fanatismo conduce a la exclusión y a la agresión. El nacionalismo, cuando es extremo, puede producir otro. Hay una forma que da coherencia
y sentido a las naciones a partir de reconocerse en su propio devenir y en su propia historia. Eso me parece a mí sano. Es difícil extrapolar de lo público, de lo social, a lo privado, a lo particular, pero es como tú, si te reconoces en tu propia historia, si no estás enajenado de ti mismo, sabes de dónde vienes y cuáles han sido tus procesos, estás en condiciones de vivir una vida por lo menos más individual, más asertiva, menos gregaria y más plena. Yo creo que en las naciones también es importante que sepamos reconocernos en nuestras fortalezas de procesos culturales. Bueno, ya me extendí mucho, pero ahí apunto. Sí, son las 9:30 a.m. Vamos a hacer una pausa. La línea está abierta. Participen con nosotros en el 4499121588. Estamos en redes en Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. .5 FM, Radio UAA, de todo y para todos. En Movimiento Laborista Aguascalientes, creemos firmemente en el poder de la unión, la fuerza y el bienestar para cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Somos un movimiento comprometido con el progreso, la justicia y el desarrollo integral de todos los trabajadores. La confianza en nosotros nos impulsa a avanzar con determinación hacia el futuro. Movimiento Laborista Aguascalientes. Tu voz es nuestra fuerza. En el primer año el mundo ha enfrentado retos en las relaciones internacionales. Pero la grandeza de nuestro pueblo nos ha permitido salir adelante. México es extraordinario y tenemos una historia ejemplar. Somos una nación independiente, libre y soberana. Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. Seguiremos defendiendo a todos y todas las mexicanas, porque en nuestro país, el pueblo manda. Gobierno de México. México, tierra de historia, cultura y pasión. Somos un pueblo que lucha con el corazón, trabaja con el alma y nunca se rinde. Las y los mexicanos somos trabajadores, gente de palabra, de valores y con amor por la familia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gobierno de México. La hora exacta, las 9:32. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:33 a.m. Estamos en la participación del Seminario de Cultura Mexicana hablando de lo que llamamos mexicanidad en esta era caótica y globalizada, y con la presencia de 3 integrantes de la corresponsalía Aguascalientes. Está el doctor Enrique Luján, él es filósofo, y también el doctor Eudoro Fonseca, escritor, y la doctora Maritoni Montes, también ella es lingüista y catedrática de aquí de nuestra máxima casa de estudios. Hablabas de conceptos muy interesantes, Quique, a propósito de la identidad, de la aceptación, el reconocimiento, lo que significa ser mexicano. Platícale un poquito al público. Sí, yo creo que ser mexicano no es una imposición, no es algo que se puede imponer, no es algo que se puede definir, ¿no?, fuera de ciertas condiciones, y sobre todo fuera de cierta conciencia y aceptación por quien se reconoce como mexicano. En ocasiones, cuando salimos al extranjero, nos reconocemos como mexicanos porque tenemos ciertos valores, ciertas virtudes, y nos diferenciamos incluso de otros latinoamericanos, ¿sí? Hay latinoamericanos que son muy agresivos o que se comportan de una manera diferente. Por ejemplo, el mexicano fuera de su país es como mucho más cortés, mucho más amable,
sigue las reglas fuera de su país. Sigue las más reglas. educado. En su país no, pero sí. En cambio, me tocó convivir con personas de República Dominicana que le decían, no se puede subir comida al autobús. Subían su comida, ¿sí? Derramaban el agua, y eso pues nos hace diferentes, porque éramos varios mexicanos, había argentinos, había dominicanos, había de otros lugares, y sí se ve cierta idiosincrasia, pero una idiosincrasia que no se mantiene, como hemos dicho, fija, sino que va cambiando, ¿sí? Las formas de cortesía ciertamente han ido cambiando, porque unas eran las formas de cortesía en el periodo novohispano, las formas de hablar, las formas de referirse, que de alguna manera todavía quedan en el lenguaje actual, porque cuando nosotros hablamos nos extendemos mucho en explicar un punto, en poner sus matices, cuando otros son muy directos, ¿no? Hay alemanes que son muy directos en cuanto a sus indicaciones, aunque luego también son medio indirectos y medio complejos a la hora, por ejemplo, de definir enfermedades, ¿no? Para hablar de un dolor en el páncreas, tienen una palabra que ocupa como toda una página, ¿no? Que tiene que ser afectación del órgano que está en la parte inferior, haciendo muchas precisiones que los mexicanos luego no hacemos. En este sentido también la agilidad del mexicano para hablar, para resolver cosas, también es una virtud que tiene el mexicano, pero todos estos valores, estos fines, esto que nos reconocemos, debe ser de una manera libre, de una manera consciente, y también debería ser pensando en las consecuencias que tiene nuestra acción, ¿no? Entonces, antes decíamos, pues, el mexicano bebe la botella hasta ver el fondo, ¿no? Y entonces nos tomamos hasta, ya tienen nombre las bebidas, vamos a tomarnos un Hidalgo, ¿no? Y chin chin el que deje algo. Entonces, somos así, pero al día siguiente la resaca nos recuerda que hay que ser moderados con este asunto de la tomar bebida. literal de todos Entonces, esos consejos. Sí, ser mexicano, digamos, significa aceptar pues ciertos valores, ciertas condiciones, ¿sí? Ser conscientes de ellos y ser conscientes de lo que nos puede afectar a nosotros y de lo que puede afectar a los demás. En un mundo globalizado también tenemos que pensar, ¿no? Como decía alguien, no recuerdo ahorita de quién es la frase, que un aleteo de mariposa en China produce tormentas en América, ¿no? Entonces, cualquier acción que nosotros hacemos ahora tiene repercusiones que van más allá del momento y circunstancia en el que fueron provocados. Ahora, ¿qué tanto hemos extrapolado o universalizado algunas cosas de la mexicanidad, ¿no? Ajá. Porque hay aspectos incluso de la gastronomía o las tradiciones que ya se repiten en otros países, ¿no? Fíjate, en ese sentido, y considerando que somos hijos del maíz, literalmente, y ver del maíz. Cambia el significado. Hijos del maíz es una cosa, pero hijos del maíz. Pero también. Por otro lado, y después de esta gran resaca, pues tenemos muchas identidades. Por ejemplo, admiramos y nos sorprende que los pueblos que viven en Alaska o en zonas muy frías tengan 9, 14 palabras para nombrar la nieve, ¿no? O lo blanco. Claro. Porque claro, esa es su realidad en el entorno. Sin embargo, en América o en México, hablando de la mexicanidad, tenemos más de 60 palabras para nombrar el maíz, según cómo lo represento. Si el maíz lo tengo con agua, entonces se llama atole. Si el maíz lo tengo aplanadito y lo puedo enrollar poniéndole algo, se llama tortilla, o se llama tamal, o se llama uchepo, o lo llamo pozole. Entonces, todos estos nombres que provienen del maíz, con sus diversas acepciones según la región donde lo coman, es parte también de esta identidad. Entonces, lingüísticamente tenemos una creatividad enorme, como lo pueden ser sus pueblos, sus culturas, sus tradiciones, porque este pan lo como ahora, el pan de muerto, ¿no? Donde el pan pues no era, la levadura y la harina no era conocida en México,
Es parte del sincretismo para que en vez de que te comas a tus muertos, pues entonces vamos a hacer un pan al que le voy a poner huesitos y una calaverita arriba, ¿no? Entonces, este sincretismo que tenemos en la comida y creatividad, ¿no?, que damos, es el que nos da la identidad también. Y bueno, hemos estado hablando de lo histórico, de lo social, de lo cultural, también lo emocional, todo esto que pues integra un todo de lo que es la identidad de lo que somos los mexicanos. En la parte emocional sería esto, doctor, el cómo nos comportamos, cómo somos con nuestros amigos, ahorita que se da el corte, Cuates. Maritoni se para, lo saluda, porque así somos, en realidad somos así, aquí y en otras partes del mundo. Sí, así es. Pues miren, en realidad se es también fatalmente mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? No para mal, porque luego estamos acostumbrados a darle una carga como de negatividad a lo fatal. Yo aquí la quiero usar en un sentido pues más propiamente filosófico. Lo fatal es lo inevitable. También somos fatalmente mexicanos, en el sentido de que ser mexicano es una condición, que puedes asumirla, reconocerla, reflexionarla, pero también puedes vivirla porque pues has sido constituido como sujeto en este país y toda la carga, digamos, de costumbres, comportamientos heredados, imaginarios en el trato, pues naces con ella y vives con ella y creces con ella. Es una condición también asumida, por eso cuando salimos fuera, esas maneras de ser no necesariamente elaboradas intelectualmente, sino aprendidas, afloran de una manera más clara. Cuando ves a alguien y lo ves gesticular y se hace así, sabes que es argentino, no es mexicano. Y nos reconocemos porque hay condiciones naturales y que son también valores. Esto nos lleva a decir lo siguiente: las identidades tienen que ver con la zona de lo cultural, con el campo de lo cultural, pero la cultura es una zona en reelaboración permanente. Entonces eso nos llevaría a orientarnos en el sentido de que ninguna identidad es definitiva de una vez y para siempre y perfectamente recortada y fija en sus rasgos. Son procesos que se están reelaborando, pero esa revaloración está hecha de tiempo y de procesos históricos, de sincretismos, de mestizajes, a los que se ha referido muy bien Maritoni, ¿verdad? Y que van configurando pues eso que llamamos lo mexicano. Fíjense que, por ejemplo, la música que hoy las majors, las industrias del disco, identifican como música regional mexicana, que a mí no me gusta, porque para mí la música regional mexicana es una música que tiene vertientes populares distintas, como puede ser el son jarocho, el son huasteco, la música del istmo, etcétera. Pero lo que hoy se llama música regional mexicana también es producto de sincretismos culturales. Sí, claro. Es la reelaboración, por ejemplo, de la música norteña. La banda sinaloense ha sido siempre muy tradicional en el norte de México, porque allí hubo hasta presencia eslava en algún momento, y europea, y polaca, por eso se bailan polcas y por eso se toca el acordeón, pero hoy puede estar implicado el acordeón en culturas que también tienen influencia de las culturas marginales de Estados Unidos, dada la integración cultural, sociológica, económica que ha tenido lugar en los últimos años entre México y Estados Unidos, y entonces da lugar a fenómenos que pueden gustarnos o no gustarnos, es lo de menos, pero que también son sincretismos culturales, porque la cultura es un proceso en permanente reelaboración. No solo me gustaría cerrar un cabito diciendo esto: en la Edad Media se desgastaron mucho discutiendo si existían los universales o no. A eso se le llamó la querella de los universales. Cuando uno dice raza, cuando uno dice México,
cuando uno dice pueblo, está invocando palabras abstractas, son conceptos o categorías universales. Y bueno, fue una discusión muy bizantina si había existencia concreta o no de los universales. Los universales suelen ser más bien como lo que Max Weber llamaba tipos ideales, es decir, a partir de ciertos rasgos, construir un concepto más o menos homogéneo. Y eso sucede mucho con la mexicanidad. Si yo digo que la mexicanidad es mariachi, que la mexicanidad es guadalupanismo, que la mexicanidad son tacos, o que la mexicanidad es Día de Muertos, o que la mexicanidad es la selección nacional, o que la mexicanidad es la Catrina, no es falso, pero tampoco es profundo y tampoco es exactamente verdadero, es un tanto artificial, pero no por eso dejan de ser signos adoptados, reelaborados, resemantizados como forma de vivir lo mexicano, a veces de manera muy artificial, con ciertas formas muy ritualizadas, muy convencionales, pero que sirven de alguna manera para unificar al sureño, al norteño y al del centro. Porque tratándose de esos rasgos, bueno, pues todos decimos que son rasgos de lo mexicano. Ahora, ¿qué tanto en lo que dice el doctor Eudoro tiene que ver el Estado, los medios de comunicación y la educación que recibimos para que se vayan formando estos, digamos, estándares de mexicanidad? En 2010 hubo una campaña justo por los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución, con estos tópicos, ¿no? Tú eres el niño de la pelota, tú eres la selección mexicana, o yo soy el globero, yo soy tal, ¿no? Justo pensando en esto. Y pensar, bueno, dentro de la cuestión literaria, si nos vamos a la producción literaria, cómo ahora lo que se visualiza en las plataformas, pues está un mundo, podríamos decirlo, caóticamente organizado, que es el mundo de los narcos, ¿no? Y entonces tenemos ahora una reorganización de una mexicanidad puesta en una función y en un área, nada más. Yo recuerdo que cuando era pequeña veía, por ejemplo, Cantinflas Show, y él mostraba al mexicano en una hamaca con un sombrero, ¿no? ¿Y qué haces? Descanso. ¿Y no te gustaría estudiar y esto y lo otro y bla, bla, bla? ¿Para qué? Pues para que trabajes, tengas una empresa, seas productivo y después puedas descansar. ¿Y qué es lo que hago? Descanso. Entonces, pues crecimos también con una idea que nos veían de una manera, es el que siempre está descansando, el que come cactus, el que está un poco marginado. Y ahora hay otra visión que dentro de esta globalización está con esta violencia que mencionaba el doctor Eudoro, ¿no? Una violencia de narcos, de una guerra que está como al margen, pero muy vista. No sé. Sí, sobre el símbolo, creo que es muy interesante reflexionar cómo han perdido su fuerza, porque el símbolo en sí mismo es algo que te llama porque tiene algo tuyo, ¿sí? Algo que te pertenece y te identificas con él y te hace sentir más grande de lo que eres, te lleva a conectar con otras realidades. Pero la construcción de símbolos sobre la que preguntabas, sí, muchas veces ha sido capturada por la política o los políticos, por la educación, quienes se encargan de la educación, pero también podríamos decir que ahora también ha sido capturada por el mercado, ¿no? Es curioso que también la cultura se compra, se vende, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto, desde nuestro himno nacional mexicano, que parece que no se pagó el dinero por la música y compraron los derechos una empresa estadounidense. Y durante 100 años que se interpretó el himno nacional mexicano en cualquier evento, se le pagaba a esa empresa, ¿no? Muchos de los símbolos también con los que se identifica el mexicano, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se produce más imágenes de la Virgen en Guadalupe en China que en México.
¿no? Y así podríamos seguir cómo es que pues hasta los estos guaraches símbolos estos que copiaron los responden de Nike, a esta ¿no? mercantilización en la que estamos inmersos, que todo se vuelve dinero de pronto, pero también a una cierta crisis cultural, ¿sí? Ya no nos identificamos con nada porque de pronto estamos vacíos. Y ciertamente nacimos vacíos, pero nos vamos llenando. Y una forma de llenar y de hacer lo que somos es a través de la cultura. Y esa cultura, de alguna manera, ha sido relegada, ha sido marginada, y la gente pierde interés hasta por su propia historia. Vemos cada año, ¿sí?, que la ignorancia sobre nuestra propia historia va siendo más supina. Y lo escuchamos, ustedes lo pudieron escuchar sobre los diferentes gritos, ¿no?, que se dieron en diferentes municipios, donde cambiaban el nombre de los personajes y hasta el sexo, ¿no? Sí. A doña Josefa Ortiz de Domínguez era don José, Ortega y Pavón, ¿no? De Pinedo. Ortiz de Pinedo. También hubo Jorge Ortiz de Pinedo. Yo creo que se revolcó de nuevo en su propia tumba, doña Josefa. No, porque ahora la Sheinbaum reivindicándola, la presidenta, poniéndole su apellido de soltera, Trillo, y acá un presidente municipal me la lleva casi a Televisa, ¿no? Y al rato va a ser parte de la familia Peluche. No. Pues para allá va. Hemos visto de todo en esa ceremonia. Y ahí también te das cuenta de qué es lo que consumimos, ¿no? O sea, qué es lo que está consumiendo el pueblo mexicano y por qué. ¿Con qué lo asocia? Con qué lo asocias, cómo lo llevas, ¿no? Pero prevalecen esos rituales al final de cuentas, o sea, el ritual del grito, y es algo que, digamos que por una vez en el año une a todos los mexicanos como en un tema de euforia, ¿no? Incluso. Y yo quisiera que nos hiciera referencia particularmente de los connacionales que están ahorita en una situación complicada con todas estas políticas, las redadas, etcétera. Bueno, yo veo familias aquí mismo en Aguascalientes que para estas ceremonias hacen llamadas en vivo y hacen fiesta allá y fiesta aquí, para la Virgen de Guadalupe igual, y mandan recursos y están en constante comunicación pues para sentir esto, ¿no? El orgullo de ser mexicanos, esta grandeza, etcétera. Pero en estas condiciones actuales, incluso hasta el llamado de la propia presidenta a hacerlo con reservas para pues evitar alguna situación que los pusiera en riesgo. ¿Qué podemos decir de esto, doctor? Bueno, hay que decir que lo que llamamos la cultura mexicana, con el riesgo mismo de homogeneizar demasiado, también tiene registros que son muy fuertes y que hace que sean rasgos culturales, sociológicos muy resistentes de lo mexicano en el exterior, mucho más que el de otros nacionales. Fíjense que es muy interesante lo siguiente: los consumos de música propia son mucho más altos en México casi que en cualquier otro país, lo que significa que en el momento de los encuentros, de los festejos, de la convivencia, la música que prevalece es la nuestra. Yo lo constato cada vez más. Pueden variar los repertorios, pero la gente cuando realmente se reúne, se reencuentra con su música que es propia. Yo lo digo muy fácil: hoy por hoy, una celebración en cualquier casa, sin la música de Los Ángeles Azules, de Juan Gabriel, de Karim León, de lo que quieran, no se concibe, incluso hasta de José Alfredo Jiménez a la hora de los mariachis y las ceremonias. La cultura mexicana es muy fuerte, la cultura gastronómica ni qué decir. Lo que más extraña es la comida mexicana, que hay que decirlo, es una comida muy rica en el doble sentido, por nuestras preferencias, que nos parece sabrosa, pero me refería a su riqueza, porque es una cultura milenaria, es una gastronomía no solo centenaria, sino milenaria, sincrética, y que entonces hace que cuando nos encontramos en el choque con otras culturas, pues salgamos mejor parados, porque en el choque de la piedra con
Con el cántaro, pues sale perdiendo el cántaro. La cultura mexicana es muy resistente. Por eso hemos llenado de Taco Bells y de elementos, ingredientes y fórmulas mexicanas a los propios Estados Unidos. Esto no debe tomarse como una prueba de militancia nacionalista, pero sí de reconocimiento que la densidad histórica y cultural de cualquier mexicano lo vuelve muy sólido en términos de sus propios reconocimientos y procesos de reelaboración culturales, mucho más que en el caso de otros nacionales que fácilmente se mimetizan, se aculturalizan y se transculturalizan estando en contacto con culturas diferentes. Los mexicanos, aunque adopten gestualidades propias de un país como el que los recibe, fundamentalmente responden a pulsiones, impulsos y comportamientos muy identificados con su propia cultura. Pues ya casi se nos acaba el tiempo. En un minutito, ¿cómo podemos cerrar este capítulo del Seminario de Cultura Mexicana, el apartado Aguascalientes? Maritoni. Bueno, pues viviendo intensamente, ¿no? Lo que nosotros reconocemos como propio y que nos da identidad, porque cada familia, cada comunidad, grupo de amigos, nos da referentes también en torno a esta mexicanidad. Pues es reconocer nuestra cultura, este valor que tiene. Respecto a lo gastronómico, a mí me encanta un libro de Fernando del Paso y de su esposa, que se llama La Cocina Mexicana, donde les demostraron a los franceses que podemos hacer una comida diaria sin repetir ninguno de los 3 tiempos, ni bebidas, durante todo un año con platillos mexicanos. Entonces, a ellos los que les gusta la gastronomía, de Cocina Mexicana tiene recetas muy buenas, y lo interesante es que en cada mes ponen un poco la historia de la cebolla, la historia del aguacate, del jitomate, muy interesante. Entonces hay que revalorar, volver a tomar esos libros clásicos que trataron de pensar sobre lo mexicano. El laberinto de la soledad todavía puede darnos muchas luces sobre quiénes somos. La jaula de la melancolía de Roger Bartra, sobre este asunto de la melancolía y del valor de la chingada o del verbo chingar en México. Y últimamente uno sobre que aborda esta relación entre la identidad cultural y la identidad mexicana, Voces de México, de Dora Elvira García, publicada por la Cátedra UNESCO y por el Tecnológico de Monterrey. Bien. Entonces, nutramos pues nuestro espíritu pensando, asumiendo y ayudándonos de estos grandes pensadores que nos han dejado su legado de manera escrita. Doctor. Pues que hay una gran fortaleza mexicana de procesos históricos, hechos de tiempo y de culturas diversas. Generalmente los países que han tenido influencias culturales diversas son muy ricos culturalmente. Los países que se aíslan, que se cierran, son culturas que terminan languideciendo y muriendo. En ese sentido, yo como mis compañeros creo que es importante reconocernos, conocer, admirar nuestros propios procesos de los que venimos. Decía un maestro mío que admiro mucho, que se llamó Antonio de la Torre, lingüista, por cierto, claro, que hizo los 1001 años de la lengua española y que fue un intelectual espléndido. En un encuentro de lo mexicano, él decía: yo me siento muy contento de ser mexicano. Y luego decía: noten ustedes que me gusta más decir contento que orgulloso. En el orgullo asoma ya la cola del nacionalismo. Yo me siento muy contento de ser mexicano. Y yo terminaría así, yo también me siento muy contento de ser mexicano. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí con nosotros. Rápidamente un mensaje: estos son los términos necesarios a identificar, entender y tratar para la comprensión de la mexicanidad: cultura tradicional, popular, cultural, nacional. Todo esto presenta con continuo movimiento, se construye y se renueva. Gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros, bienvenidos siempre. Y ya nos vamos. También les envía saludos la Lupe
Lupita Dávalos, especialmente a usted, maestro Enrique. Así gracias. que saludos a todos y mañana los esperamos aquí. Vamos a hablar del tema de estos sellos que llevan los alimentos procesados y cómo va a haber nuevas restricciones, así que los esperamos mañana a las 9 de la mañana aquí en Prospectiva. Gracias a Checo Pacheco y a Naomi Márquez, que tengan un excelente día. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.